tú y yo le cantamos a nuestro Señor y le adoramos con todo nuestro ser, cosas poderosas van a suceder en nuestro medio. ¿Lo crees? Vamos a hacerlo esta tarde. Vamos a creerlo. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Oh, cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Porque cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Oh sí, cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Vamos a declararlo una vez más. El sordo oye, El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Adoremos al Rey, vamos a adorarle, adoremos al Rey, adoremos al Rey, porque Él es digno. Adoremos al Rey, adoremos al Rey, adoremos al Rey. Adoremos al Rey. adórale con tu voz, con tu aplauso. Sobre todo Dios tiene el control, y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Cuando sientas que has perdido todo y que te han dejado solo, Dios jamás se irá de ti. Cuando sientas que estás solo, te hundes en el lodo, que se borra la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel.
va a estar bien. Satanás puede como Job quitarte todo lo que Dios en un momento le permitió. Pero es solo para demostrar que el poder en su mano está y tus bienes multiplicar. Cuando sientas que estás solo, que te hundes en el lodo, que se borra la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es bien, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees, Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse, nada puede compararse, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. Vamos con las palmas arriba aplaudiendo al fuerte. Sí, Señor. Vamos, olvídate del dolor, olvídate de la amargura, olvídate de la tristeza. Sé libre en Él, sé libre. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es bien, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees, Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse a Él, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. Dilo conmigo. Todo va a estar bien, 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 todo va a estar bien. Sí, Señor, todo va a estar bien, 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 todo va a estar bien. Dice, solo cree en todo momento, todo va a estar bien. Wow, wow, wow. Yeah, 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 yeah. Todo va a estar bien. Dale ese aplauso al Señor. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. No te preocupes más, levántate creyendo en tu Señor. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me
sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En tu presencia, oh, tu amor puedo sentir, Señor. Oh, no importando la situación en la que te encuentres, el Señor será presente, el Señor será presente. Buenas para todos los que nos están viendo y escuchando a través de Santel TV, santel.info, donde a través de la palabra del Señor queremos llegar a la mente y al corazón de todos nuestros oyentes y televidentes, para poder de esta manera edificar nuestra vida a la luz de la palabra del Señor. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar. Centro para la Excelencia Familiar. Comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra de Dios, con fidelidad a las familias, con fidelidad a la iglesia. Nuestra frase para esta mañana en cuanto a la familia es: la paz y la armonía constituyen la mayor riqueza familiar. La paz y la armonía constituyen la mayor riqueza familiar.
Dice la palabra del Señor en el Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hoy queremos dialogar a través de la palabra del Señor sobre un acontecimiento que se celebra en toda la cristiandad en el mundo. Y es la Semana Mayor o Semana Santa, y comienza con el Domingo de Ramos, conocido así en el mundo católico tradicional, o también la entrada triunfal a Jerusalén. Y el acontecimiento que tenemos lo encontramos en la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, versículos 1 al 11, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 1 al 11, también lo encontramos en San Juan, capítulo 12, versículos 12 al 19, y tomaremos como base hoy San Lucas, capítulo 19, versículo 28 al 40. Este es uno de los pocos relatos que en la Biblia se encuentra en los 4 evangelios. De allí la importancia que resalta la palabra del Señor en cuanto a este acontecimiento de Jesús en Jerusalén. Y veamos lo que dice la palabra del Señor acerca de esto en el Evangelio según San Lucas. Dice así la palabra del Señor. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntara por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había hecho y que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y echando en el templo comenzó a echar fuera todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada en que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Hasta aquí la palabra del Señor en ese capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Entonces nos resalta la entrada triunfal a Jerusalén y nos habla también acerca de la purificación del templo. Pero nuestro tema en esta mañana tiene que ver con esa entrada triunfal a Jerusalén. Tiene que ver con esa entrada allí. Y queremos resaltar hoy aspectos relevantes en esta historia. ¿Qué aspectos relevantes encontramos en esta historia? Encontramos los personajes. ¿Qué personajes hay allí? Los discípulos. También encontramos como personajes la multitud que está siguiendo a Jesús, acompañándole en esta especie de procesión, en esta especie de manifestación que está ocurriendo allí en Jerusalén. Y otros de los personajes que encontramos son los religiosos y líderes
de aquella época en ese lugar, como los fariseos, saduceos, etcétera, que formaban parte de la élite de aquel momento religioso y gobernante. Pero también otro aspecto relevante, o otros aspectos relevantes en esta historia de la palabra del Señor, nos presenta a Jesús como el Rey. Igualmente se presenta a Jesús como el Mesías, el Libertador. Y se nos presenta también a Jesús como el Salvador. Entonces, ¿qué aspectos relevantes encontramos en el texto que hemos acabado de leer y en los que menciona también Juan, Marcos y Mateo? Aspectos relevantes: la gente que está allí, la multitud, los discípulos y los líderes religiosos y políticos de su momento. Pero también encontramos otros aspectos relevantes como en cuanto a Jesús, como tiene que ver con Jesús como Rey. Él es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Y encontramos también a Jesús como el Mesías. El Mesías es el libertador, el que estaba esperando el pueblo de Israel. Y encontramos también a Jesús como el Señor. Ahora, el impacto de la entrada triunfal o real de Jesús en Jerusalén en los discípulos. O sea, nuestro tema hoy es el impacto de la entrada triunfal o real de Jesús en Jerusalén. ¿Cuál fue ese impacto en la vida de los discípulos? ¿Qué nos dice el texto sagrado? El texto sagrado nos dice en San Mateo capítulo 21, en el versículo 6 de la palabra del Señor, que ellos obedecieron. ¿Qué les dijo el Señor? Vayan, hay un pollino que ustedes van a encontrar atado, desátenlo, y si les preguntan por qué lo están tomando, digan que el Señor lo necesita, y lo traen. Y los discípulos fueron, o sea, fueron obedientes. Pero también, ¿qué nos resalta la palabra del Señor? Que aparte de que ellos fueron obedientes, dice la palabra del Señor que ellos adoraron a Jesús. Cuando estaban entrando allí, dice que cuando llegaron a ese lugar, entonces los discípulos le estaban adorando, le estaban glorificando, le estaban exaltando, estaban gozándose en la presencia del Señor. Todos los discípulos estaban gozando. La palabra del Señor dice: todos los discípulos gozándose comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Así que encontramos a los discípulos del Señor. En cuanto a los personajes, los primeros personajes para resaltar aquí, los discípulos del Señor, que fueron obedientes, que se estaban gozando de aquel momento, estaban gozando, disfrutando de lo que estaba aconteciendo, como Jesús estaba entrando a Jerusalén en medio de víctores, en medio de palmas, en medio de aplausos, en medio del agite de las ramas y extendiendo los mantos al paso de Jesús. Ellos estaban gozándose y estaban alabando a Dios. Y dice que a grandes voces. Ahora, ¿por qué estaban alabando a Dios los discípulos? Dice, porque le estaban alabando por las grandes maravillas. Las grandes maravillas que ellos habían visto hacer a su maestro. Las grandes maravillas que habían hecho hacer a aquel Jesús que les estaba orientando y enseñando, que les había dicho que Él era su buen pastor, su cuidador, su guía. Ellos estaban alabando al Señor a grandes voces por las maravillas que habían visto. Y una de esas maravillas que habían visto, el acontecimiento mayor que había pasado en ese momento, era que Jesús, poco antes de esta entrada triunfal, había resucitado a Lázaro. Y la gente estaba allí en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, esperando cuando llegaba Jesús. ¿Por qué razón? Porque habían oído la fama de Jesús, habían oído de todos los milagros. La gente se estaba agolpando al lugar y ya había resucitado Lázaro, y la gente quería ir a ver a aquel que había resucitado a Lázaro. Otros querían conocerle, ya unos eran seguidores, caminaban con él, como en el caso de los discípulos, pero otros estaban muy entusiasmados tratando de ver a ese Jesús que había resucitado a Lázaro. Y los discípulos estaban allí en obediencia, gozándose de todas estas maravillas y diciendo: paz en el cielo y gloria en las alturas. Los milagros y la resurrección de Lázaro eran motivo suficiente para ellos regocijarse. La majestad de Cristo, queridos oyentes, trae gozo y trae alabanza en la vida de las personas.
gozo y alabanza en la vida de los que oyen y creen a la palabra del Señor. Dice versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Así que ellos estaban regocijándose por eso, y encontramos entonces en personajes a los discípulos del Señor en obediencia, en adoración, en rindiéndole honor y gloria a su Señor y Maestro. Pero el segundo grupo que encontramos aquí en la palabra del Señor es la multitud. Son los otros personajes que se mencionan aquí en la Escritura. Y dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 21 versículo 8, que la gente quería hacerlo rey. Cuando entra Jesús en medio de víctores, la gente comienza a clamar: Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, el Rey. La gente quería hacer a Jesús el Rey. ¿Por qué? Porque había dado de comer a mucha gente, a miles de personas, de manera gratuita. Porque aparte de eso había sanado a mucha gente, le había aliviado de sus dolores. Y aparte de eso estaba enseñando de una manera tal que la gente venía a él, lo escuchaba, y eso le traía alivio y aliento a su vida. Y muchos también eran liberados de sus males, no solamente físicos, sino espirituales y emocionales. Así que la multitud quería hacer a Jesús rey. ¿Por qué razón? Vamos a tener un rey que nos da de comida gratis. Vamos a tener un rey libertador. El fanatismo popular estaba allí presente en toda aquella gente, porque querían aprovechar la fama de Jesús para sus intereses políticos. La situación que se estaba viviendo sociopolítica en ese momento era que el Imperio Romano había conquistado a Israel, lo tenía sometido, estaba bajo el dominio del emperador de Roma y los gobernantes que colocaba de turno, como en el caso de Pilatos. Y esta gente estaba poniendo cargas, oprimiendo al pueblo de Israel, y aparte de eso no lo tenía con libertad. Por lo tanto, ellos anhelaban lo que la Escritura había dicho de tiempo atrás, lo que los profetas habían proclamado y anunciado acerca de que vendría un Mesías libertador. Y ellos estaban esperando a ese libertador. ¿Pero qué estaban esperando? Estaban esperando a un líder político que les liberara del yugo de Israel, de Roma, que los echara de allí de su país y ellos poder estar libres y le devolviera la gloria a Israel. Si el Mesías era el ungido de Jehová y venía descendiente de David, era el que iba a heredar el trono, estaban esperando ese Mesías político, ese Mesías que vendría y volvería la gloria al pueblo de Israel que tuvo cuando David y cuando Salomón. Eso era lo que ellos esperaban de su Mesías. Ese era el Mesías libertador, un libertador político. Y al ver la fama de Jesús y lo que Jesús había hecho, entonces ellos querían aprovechar esa fama de Jesús para sus intereses políticos. Con Jesús proclamándose como rey, nosotros vamos a echar fuera a los romanos. Y estaban esperando allí las grandes marchas, la agitación de las masas, la agitación política para derrocar y quitar de su país el dominio romano. Pero también encontramos en esta multitud los curiosos. Ahora, los curiosos por la fama de Jesús. Los curiosos porque Jesús había resucitado. Y la gente siempre tiene curiosidad cuando acontece algo grandioso, cuando hay alguien que hace algo espectacular. Incluso en el tiempo actual, en este tiempo moderno, entonces tenemos a los artistas, tenemos a los cantantes, a los futbolistas, a la gente famosa, a los políticos, y mucha gente va a las plazas a verlos, va a mirarlos cuando pasan y todo lo demás. ¿Por qué razón? Por curiosidad, porque quieren conocerlos, porque quieren saber cómo son. Entonces muchos llegaron allí dentro de esa multitud porque querían conocer a Jesús, eran curiosos, querían conocerle, verle, de pronto algunos hasta tocarle sin ningún tipo de interés.
Pero también en la multitud nosotros encontramos a otro tipo de personas. Y es los que anhelaban a Jesús para resolver sus propios problemas. Había gente que quería ver a Jesús para resolver sus propios conflictos personales, lo que les estaba aconteciendo. Y miramos allí en San Mateo, en el capítulo 21 de San Mateo, en el versículo 8, y la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cruzaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Muchos se acercaron a Jesús porque lo que anhelaban era que le resolviera sus problemas. Problemas de salud, problemas económicos, problemas de todo tipo, sus problemas sociales, sus problemas reconocidos. Ahora, en el día de hoy, ¿qué hacemos? ¿Cuántos están siguiendo a Jesús? Tal vez usted está siguiendo a Jesús no por lo que Él es, sino por lo que usted espera que Él haga en favor suyo. ¿Cuántos hoy están buscando a Jesús y también esperando esa entrada triunfal, pero con el ánimo de que Jesús sea aquel que les soluciona sus luchas, sus conflictos? Algunos tienen a Jesús como el Jesús Superman, que le resuelve todos los problemas. ¿Recuerda quién es Superman? Que es ese hombre superhéroe, el hombre de acero que anda con una pijama azul y los calzoncillos rojos por fuera, pero que resuelve todos los problemas. Cuando hay accidentes, cuando hay desastres, cuando hay peleas, cuando hay delincuencia, aparece Superman rescatándolos y salvándolos. Y muchos tienen a Jesús de esa manera, o están buscando a Jesús de esa manera, para que le resuelva sus problemas. Lo proclamaban como Salvador. ¿Pero Salvador de qué? Salvador de la opresión romana. Salvador del yugo que tenían en ese momento de la legión extranjera. Pero otros más, en medio de la multitud, estaban esperando a Jesús o viendo a Jesús como el Salvador. Entonces recuerde, como Rey, como Mesías libertador, pero también como Salvador. Y esos que clamaban a Jesús como su Salvador estaban gritando: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. La palabra Hosana se compone de dos letras en el griego, que es Hocha y Naha, o sea, Hosha, Hosana. Y de ahí es donde viene el término Hosana. Y esto significa rogar o suplicar. Cuando ellos estaban diciendo: Hosana, sálvanos ahora, lo que estaban diciendo es: te rogamos que nos salves, libéranos del yugo del pecado, de nuestras acciones pecaminosas, líbranos de las consecuencias del problema. Lo que estaban clamando y gritando, los que lo veían como el Salvador, estaban pensando en el Salvador político que les iba a librar del yugo. Sálvanos ahora, socórrenos ahora. Pero habían otros como sus discípulos y otros que estaban esperando que él tuviera también una liberación espiritual. Y es lo que usted y yo necesitamos. Usted y yo necesitamos liberación espiritual. Usted y yo también necesitamos liberación emocional, sobre todo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de COVID-19 o coronavirus, en este tiempo de preocupación, de desazón, de desesperanza, de miedo, de ansiedad y algunos hasta de terror, de paranoia. Algunos están esperando que algo los salve y entonces podemos decir también como ellos en aquella época: Hosana, Hosana, sálvanos ahora, te rogamos que nos salves, te rogamos que nos liberes. Ahora, otros simplemente dentro de esa multitud se dejaron llevar por el montón. O sea, al ver que las multitudes corrían de un lado para otro, ¿no le ha pasado a usted? De pronto cuando ve que gente corre para un lugar, usted también corre para allá. O cuando la gente se detiene a mirar algo, un choque o cualquier otra circunstancia, entonces usted también se detiene y también mira. O sea, la curiosidad. Muchos se dejaron llevar por el montón en aquel momento. Como muchos hoy en día nos dejamos llevar también por el montón. Como el dicho popular: ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente.
Ahora, nos dejamos llevar de la corriente. Servimos a los intereses de otros, como en este caso. Los fariseos, los gobernantes de turno, aquellos que estaban allí en medio de la situación, incitaron al pueblo. Cuando Pilato les dice, ¿a quién debo darles a ustedes? ¿A quién debo dejar libre? Hay la costumbre de dejar un prisionero libre durante la época de la Pascua. ¿A quién quieren ustedes? Y el pueblo estaba allí a la expectativa, pensando en qué. Muchos querían a Jesús por sus milagros, por lo que hacían. Pero los fariseos empezaron a decirle a la gente, pidan a Barrabás, pidan a Barrabás, pidan a Barrabás. Y comenzó la bola a rodar, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Y entonces pidieron a Barrabás. Y luego los mismos fariseos empezaron a decirle a la gente, digan que crucifiquen a Jesús, que lo crucifiquen. Y la gente empezó a gritar, crucifícale, crucifícale. Note cómo pasamos emocionalmente de un estado a otro. El domingo, en esa entrada triunfal de Jesús, o entrada real, que ahora les explico por qué entrada triunfal y entrada real más bien que triunfal. Cuando él entra allí a Jerusalén, ¿qué es lo que está gritando la gente? ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana al Rey de Israel! Y 4 días después, el día jueves, ¿qué están gritando? ¡Crucifícale! 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 ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo emocionalmente cambiamos de estados de un momento a otro? Y cómo lo que valoramos ahora, días después, ya no lo valoramos igual. Cómo aquello que defendemos ahora, días después, ya no lo defendemos. Cómo aquello que consideramos muy importante para nosotros, a los pocos días o al rato, ya no es tan importante para nosotros. Sálvanos ahora. Ese hosana lo cambiaron por crucifícale. ¿Simplemente por qué? Por seguir la corriente, seguir la corriente del montón, por seguir la ruta que los otros estaban llevando. Ahora, el impacto de la entrada triunfal o real de Jesús a Jerusalén, el otro grupo de personajes que encontramos son los líderes religiosos y políticos. Entonces, vimos a los discípulos, obedientes, adoradores, seguidores de Jesús, creyendo que Él es su Salvador. Vimos una multitud que simplemente estaba aprovechando el desorden para buscar su propio beneficio, que estaba queriendo hacer rey a Jesús, pero para obtener beneficios materiales, económicos y estabilidad en sus vidas. Vimos a una multitud que corría en pos de donde iba la gente y que se volvieron hasta idiotas útiles de los fariseos y de los saduceos que querían matar a Jesús, y entonces incitaron al pueblo para hacerlo y gritar en contra de Jesús y a favor de Barrabás. Y ahora vemos a los líderes religiosos y políticos de su momento. Cuando Jesús entra triunfante a Jerusalén, entonces ellos le recibieron a Jesús, pero como un peligro para sus intereses. Para unos era el Salvador, para otros era el libertador, pero para ellos, para los líderes religiosos y políticos, para ellos era un peligro, era una amenaza para su status quo. Para ellos era una amenaza a la posición que ellos habían adquirido a través del tiempo. Así que le recibieron como un peligro. ¿Por qué? Porque tenían miedo de perder su poder. Tenían miedo de perder el control sobre la gente. Cuando Jesús comienza a enseñar, a predicar, a hacer milagros, y comienza la gente a seguirle, a caminar en pos de Él, a oír su palabra, a creer en la palabra, a creer en Él y a verlo como el Mesías, entonces ellos sienten temor de perder el poder, incluso amenazan con que el que siga a Jesús, ese que se convierta en seguidor de Jesús, ese que hable bien de Él, sería expulsado de la sinagoga. Y amenazan con eso, con expulsarlos de la sinagoga. Ahora, ¿por qué expulsarlos de la sinagoga? ¿Cuál era la importancia? Alguno de ustedes hoy en día pensará, bueno, eso es como decirme que lo expulsan de la iglesia. Pues si me expulsan de la iglesia, ¿cuál es el problema? Pero hoy en día no habría problema si a alguien lo expulsan de la iglesia. Pero en esa época, en el pueblo judío, en las sinagogas, era donde se gestaba la crema innata de la sociedad. Y la persona que era expulsada de la sinagoga no podía comprar ni vender porque era un desechado, un despreciado de la sociedad. Era un apartado. Y entonces mucha gente dejaba incluso de tratarlo, dejaban de saludarlo. Se volvía un paria en medio de la población. Así que muchos tenían temor de ser expulsados de la sinagoga y por eso acataban
como corderos, lo que decían los fariseos y los saduceos y los líderes religiosos de su momento. Los escribas, fariseos y saduceos. Ahora, cuando ellos están caminando y la gente comienza a gritar, Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, los fariseos se arriman a Jesús y le dicen, dile a esa gente que se quede callada, que dejen de estar gritando, que no lo hagan más, que se callen. Y Jesús les dice, miren, si la gente calla, la naturaleza va a proclamar mi nombre. Si ellos dejan de gritar mi nombre, si ellos dejan de alabarme, si ellos dejan de adorarme, la naturaleza lo va a hacer. Lo que le dice Jesús a ellos es, si ellos se quedan callados, las piedras van a hablar. Si ellos se quedan, las piedras van a anunciar. Y la Escritura dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y anuncian la obra de sus manos. La naturaleza nos habla acerca de Dios. La naturaleza es un reflejo de Dios. Ahora, mucho cuidado. No es el panteísmo, porque el panteísmo es adorar la naturaleza como si fuera Dios. No, es que Dios es el Señor de la creación, es el Señor de la naturaleza y todo lo que hay en el mundo nos manifiesta la obra de Dios, la hechura de las manos de Dios. Ahora, ¿dónde está el problema? Jesús dice que el problema de ellos es que la ceguera espiritual les ha tapado los ojos. Cuando dice, oh Jerusalén, si ustedes comprendieran lo que es el día de su visitación, pero ahora está escondido de sus ojos. Y es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y es que no hay peor ciego que el ciego espiritual. Estimado amigo y hermano en la fe, pídale al Señor que abra los ojos para que usted pueda ver. Pídale al Señor que abra su mente y su corazón para que usted pueda tener un encuentro personal con Jesús y vivir de acuerdo a su palabra y a su propósito. Que la entrada de Jesús a Jerusalén de manera real, como Rey, como Señor, como Salvador, sea una realidad en su vida. Que también entre a su vida y usted le reciba como Señor y Salvador de ella, para que tenga un impacto en su vida. Que la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén sea un impacto para usted. El primer impacto que debe tener en usted la entrada triunfal de Jesús a su vida es que usted le reciba como Rey. Pero como Rey espiritual, no político. Por eso encontramos a Jesús que cuando entra a Jerusalén como Rey, no entró como un rey político. Él no fue al palacio a derrocar a Pilatos. Él no fue al palacio para entronizarse allí y echar a los usurpadores. No, Él es el Rey espiritual. Él es el Rey de reyes y Señor de señores que vino con un propósito: salvar tu vida, salvar mi vida, salvarnos a todos. Ese era tu propósito. Por eso el profeta dice, he aquí, hija de Sión, tu Rey viene montado sobre un pollino de asna. Un anuncio hecho 450 años antes de que Jesús naciera. Ya el profeta estaba diciendo que iba a entrar en Jerusalén montado sobre un pollino de asna. Por eso es que hablamos de entrada real y no triunfal. Porque en la entrada real, como lo estaban esperando los que anhelaban el Mesías libertador, era alguien, el campeón, el paladín, entrando en un caballo, por lo general blanco, brioso, montado allí, blandiendo una espada, y con ello entonces entraba con sus huestes, con su gente, con su ejército, en plan de conquistador, de libertador. Pero Jesús viene montado en un pollino de asna. Y cuando el rey iba montado en un asno, cuando un rey entraba a una ciudad, había algo interesante. Las ciudades por lo general estaban amuralladas y tenían una torre, y en esa torre estaban los vigías, el atalaya. Y cuando miraban hacia lo lejos y veían la polvareda levantándose, el vigía o el atalaya gritaba, viene gente, viene un ejército o viene un rey. Y entonces le preguntaban, ¿y cómo viene? Dice, viene en un caballo blanco y con espada. Entonces dice, viene en plan de conquista. Pero cuando el atalaya gritaba, viene un rey, ¿cómo viene? Viene montado en un asno. Era que el rey venía en son de paz. Jesús entró a Jerusalén, no como el rey libertador político,
sino como aquel que iba a romper las cadenas de opresión que el pecado estaba ejecutando en la vida de la gente. Como en el día de hoy también quiere entrar como libertador a tu vida y romper las cadenas del pecado que te tienen atado. Liberarte de la carga emocional y espiritual que te aqueja. Jesucristo no es solamente el Rey. Jesucristo también es el Salvador. Él pagó por ti y por mí. Podemos decirle a Él confiadamente: sálvanos ahora. Oh, sana, sálvanos ahora. Con ruego y con súplica clamar a Él por la liberación de nuestra vida. Entonces Jesucristo es Rey. En su entrada triunfal, Jesucristo es Rey. En su entrada real o triunfal, Jesucristo es el Salvador. Pagó por ti y por mí, pero también Jesucristo es nuestra paz. Porque al entrar en ese pollino de asna, entró como un Rey de paz. Que quiere traer paz a tu vida, que quiere traer paz a mi vida, que quiere traer paz a nuestro corazón, a nuestro ser, paz en las familias. Ustedes, amables oyentes, necesitan paz en sus familias. ¿Sabe que han aumentado los índices de violencia familiar durante esta cuarentena en los días que van? Porque en los hogares no se están soportando. Porque en los hogares se están poniendo en pleito el esposo contra la esposa, los hijos contra los padres contra los hijos. Porque no se aguantan, porque no se soportan. ¿Y sabes por qué? Porque falta que Jesús sea el Señor de la paz en sus corazones y en sus mentes, en sus vidas. Jesucristo es nuestra paz, es el portador de la paz. Él puso su vida por ti y por mí, como lo dice la palabra del Señor en Juan 10:17. Él muere por todos nosotros. Ahora quiero recordarte algo. Cuando decimos, es que los judíos mataron a Jesús, y otros, no, es que los romanos mataron a Jesús, podíamos decir con toda certeza: nosotros matamos a Jesús. Tú y yo matamos a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él murió por nuestros pecados. No fue el plan de los judíos matar a Jesús. Ya Él había venido para eso. Él dijo: vengo, pongo mi vida. Nadie me la quita, yo la pongo. Nadie podía matar a Jesús, pero Él puso su vida por ti y por mí. Entonces somos culpables. No fueron los judíos, no fueron los romanos. Fue la humanidad en pecado, porque Él pagó el precio de tu pecado y el mío. Entonces no olvides, la entrada de Jesús real, porque entró como Rey de paz, pero también podríamos decir esa entrada triunfal, porque triunfó sobre el pecado, porque triunfó sobre la muerte con su resurrección. Hoy podemos abrir nuestra mente y nuestro corazón. Hoy tú puedes abrir tu mente y tu corazón para que Jesús entre a tu vida como Rey, como Salvador, como Señor de tu paz. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador. Vamos a orar al Señor y quiero invitarte que ores al Señor y le invites a entrar a tu vida como ese Rey, como ese Libertador, como ese Mesías, Redentor y Salvador. Por eso el ángel dijo: le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Entonces dile a Jesús que así como entró a Jerusalén como Rey, como Libertador, como Salvador, entre a tu vida en esta hora. Oremos al Señor. Y puedes repetir conmigo estas palabras o hacerlas tuyas. Pon tus palabras, pero que de todo corazón tú le digas al Señor en esta hora: amado Padre, quiero presentarme delante de ti en esta hora para pedirte, en el nombre de Jesús, que perdones mi pecado. Así como hiciste una entrada triunfal y real en Jerusalén,
Así como causaste un impacto en la vida de la gente que en ese momento estaba en aquella ciudad. Así como muchos estaban maravillados de los milagros y de lo que habías hecho. Yo estoy en esta hora maravillado de que tú tengas presente que existo, que te necesito y que diste tu vida por mí. No lo merezco, Padre, pero por tu gran amor has dado la vida de tu Hijo. Y yo soy parte de ese mundo por el cual Cristo murió. Yo acepto la salvación que me das en Jesucristo. Abro mi mente y mi corazón para que Jesucristo entre en mi vida y sea mi Señor y mi Salvador. Gracias por la oportunidad. Señor, gracias por clarificarme que no se trata de ser un fanático religioso, que no se trata de buscar aprovechar las circunstancias en mi beneficio, como hizo la gente cuando entró Jesús a Jerusalén, sino que se trata de reconocer la necesidad espiritual que yo tengo, que los que me están escuchando tienen, y que solo tú tienes las palabras de vida eterna, que solo tú tienes un mensaje salvífico para nosotros. Gracias por tu perdón y por tu paz para nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Te pido, eterno Dios, que bendigas a todos y cada uno de mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar. Que tomes la vida de ellos en tus manos en esta hora. A todos los que nos están viendo y escuchando del Centro para la Excelencia Familiar, como también amigos y conocidos en Colombia y en otros países que nos ven y nos escuchan, para que tú, Señor, de tu presencia le envíes a ellos bendiciones espirituales del reino de tu amado Hijo. Bendícelos en el nombre de Jesús. A los que están enfermos, pasa tu mano sanadora y divina sobre ellos en este momento. Y te pido por ellos, no importa la distancia donde están, porque tú no estás limitado ni por el tiempo ni por la distancia. Y una sola palabra tuya bastará para que ellos sean sanos. Sánalos en el nombre de Jesús. Guarda a mis hermanos de todo mal, de todo peligro. Líbralos del coronavirus y de cualquier otra peste destructora. Señor, bendice nuestras familias y cúbrelas con tu poder. Te lo imploramos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Ahora mire allí la persona que está a su lado y dígale a la persona que está a su lado, si es su familia, bendiga a su familia y dígale a ellos: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia, el Señor ponga paz en tu corazón. Que tengas una semana maravillosa en Cristo Jesús. Y el próximo domingo nuevamente te esperamos acá en santel.info para que veas en directo el mensaje. Pero también lo puedes buscar en la semana en Santel TV por YouTube y también en YouTube Centro para la Excelencia Familiar. Y quiero invitarte para que durante la semana estés cada día mirando un estudio bíblico. Se llama Cuarentena con Jesús. Una cuarentena con Jesús, donde tenemos unas reflexiones cortas en la palabra de Dios para orientar tu vida. La lección número 1 es ¿quién es Dios? La número 2 habla acerca de que Dios es el creador en el día de hoy. Y mañana tenemos la lección número 3, donde habla de Dios nuestro Padre. Dios continúe bendiciendo tu hogar y tu vida. Y no olvides, no salgas. Cuídate de que te contaminen o de contaminar a otros. Solamente sal si es indispensable. Pero si no tienes que hacerlo, mejor quédate en casa. Dios cuidará de ti, pero también nos ha dado inteligencia y sabiduría para no arriesgarnos. Lávate bien las manos, atiende todas las recomendaciones que hay y sobre todo cuida tu cuerpo, aliméntate bien para que tu cuerpo pueda tener las defensas
en caso de un ataque de los virus. Bendiciones para todos.